Londres siempre ha tenido un romance complicado con la bruma, esa neblina casi poética que los escritores románticos describían como un manto protector sobre la capital del Imperio Británico. Pero lo que ocurrió en diciembre de 1952 no tuvo nada de romántico ni de literario, pues fue una tragedia industrial disfrazada de fenómeno meteorológico que cambió la historia de la salud pública para siempre. Imaginen despertar un viernes 5 de diciembre bajo un cielo que no es gris, sino de un color amarillento enfermizo, un tono que los londinenses de la época, con ese humor negro tan característico, apodaron puré de guisantes, sin saber que ese puré estaba compuesto por ácido sulfúrico y partículas de carbón que pronto se convertirían en una sentencia de muerte para miles de ciudadanos. La ciudad, que todavía cicatrizaba las heridas de la Segunda Guerra Mundial y vivía bajo la sombra del racionamiento, no estaba preparada para que el aire mismo se volviera un enemigo invisible y letal, transformando las calles familiares en laberintos de oscuridad donde la visibilidad se redujo a escasos centímetros y el simple acto de inhalar se convirtió en un ejercicio de lenta asfixia. Para entender la magnitud del desastre, debemos retroceder a las causas que cocinaron esta receta mortal, empezando por un anticiclón inusualmente fuerte que se estacionó sobre el sur de Inglaterra, creando una inversión térmica donde una capa de aire caliente atrapó el aire frío y contaminado a nivel del suelo, impidiendo que el humo de las chimeneas se dispersara hacia la atmósfera. En aquel entonces, Londres dependía casi exclusivamente del carbón para todo, desde calentar los hogares hasta alimentar las enormes centrales eléctricas como la de Battersea Wangside, y debido a una ola de frío intenso que precedió al evento, la gente quemó cantidades masivas de carbón de baja calidad, rico en azufre, ya que el carbón de mejor calidad se exportaba para pagar las deudas de la guerra. Este humo negro, cargado de dióxido de azufre, se mezcló con las gotas de agua de la niebla natural, y gracias a la presencia de partículas de metales procedentes de la combustión industrial, se produjo una reacción química que convirtió ese vapor en ácido sulfúrico diluido, creando una nube ácida que literalmente quemaba los pulmones de quienes se atrevían a caminar por la calle. A medida que avanzaba el primer día, la atmósfera se volvió tan densa que el transporte público comenzó a colapsar, con los conductores de los famosos autobuses rojos de 2 pisos, teniendo que abandonar sus puestos porque no podían ver ni el borde de la acera, obligando a algunos valientes a caminar delante de los vehículos con antorchas de fuego para guiar el camino, una imagen que parecía sacada de una pesadilla victoriana en pleno siglo XX. Los peatones que regresaban a casa esa noche notaron algo extraño, un sabor metálico y amargo en la boca y una sensación de picazón en los ojos que pronto se transformó en un lagrimeo constante, mientras que el hollín comenzaba a depositarse sobre sus abrigos y rostros, dejándolos cubiertos de una capa grasienta y negra que no se quitaba fácilmente. Para el sábado 6 de diciembre, la situación pasó de ser una molestia logística a una emergencia médica silenciosa, ya que los hospitales empezaron a llenarse de personas, principalmente ancianos, niños y aquellos con afecciones respiratorias previas, que llegaban con los labios azulados por la falta de oxígeno y una tos persistente que no cedía ante ningún jarabe. Y el tercer día, el domingo, fue quizás el más surrealista y aterrador, pues la visibilidad en algunas zonas de Londres llegó a ser de cero absoluto, lo que significa que una persona no podía verse sus propios pies al caminar, y la oscuridad era tan profunda que las luces de las farolas apenas parecían puntos de luz agonizantes que no lograban perforar la densa masa de contaminación. Los cines y teatros tuvieron que cerrar sus puertas, no porque la gente no pudiera llegar, sino porque la niebla se filtraba en los interiores de tal manera que el público no podía ver la pantalla o el escenario, y el humo flotaba en las salas como un espectro que recordaba a todos que no había refugio seguro, ni siquiera dentro de las propias casas, donde el orín se colaba por debajo de las puertas y alrededor de las puertas. En los establos de Smithfield, el famoso mercado de carne, los animales empezaron a morir de forma repentina, con bueyes y vacas asfixiándose en sus corrales, lo que sirvió como un sombrío canario en la mina para lo que estaba ocurriendo en los hogares humanos, donde las muertes empezaban a multiplicarse a un ritmo alarmante que las autoridades inicialmente se negaron a reconocer como una crisis. La narrativa oficial de los primeros días intentó restar importancia al evento,
calificándolo simplemente como una niebla particularmente espesa. Pero la realidad en las funerarias contaba una historia muy distinta, ya que los enterradores se quedaron sin ataúdes en cuestión de horas y las florerías agotaron sus existencias debido a la demanda sin precedentes de coronas fúnebres. La gente moría en sus camas, moría esperando el autobús, o simplemente se desplomaba en la calle tras caminar unos pocos metros, y debido a que las ambulancias no podían circular por la falta de visibilidad, muchos de los enfermos fallecieron sin recibir asistencia médica alguna, en una soledad asfixiante interrumpida solo por el sonido de las sirenas que no podían avanzar. No era solo el aire lo que mataba, sino también el caos, pues se reportaron casos de personas que caminaron accidentalmente hacia el río Támesis y se ahogaron al no poder distinguir dónde terminaba el muelle y dónde empezaba el agua fría y oscura, sumando más tragedia a un panorama que ya era devastador. Hacia el cuarto día, el lunes 8 de diciembre, el pánico comenzó a filtrarse en la psique colectiva de Londres, aunque el estoicismo británico mantenía una fachada de normalidad que resultaba casi macabra, con gente intentando ir a trabajar a tientas, sosteniéndose de las paredes de los edificios para no perder el rumbo en una ciudad que ya no reconocían. Los médicos y enfermeras trabajaban hasta el agotamiento, utilizando máscaras de gas de la guerra que resultaban inútiles contra las partículas microscópicas de ácido. Y se daban cuenta de que los tratamientos convencionales para el asma o la bronquitis no surtían efecto, porque los pulmones de los pacientes estaban siendo literalmente corroídos por el veneno que respiraban. El aire olía a huevos podridos y a metal quemado, un aroma persistente que se impregnaba en la ropa, en el cabello y en la comida, haciendo que incluso el acto de comer se sintiera como ingerir cenizas, mientras el sol permanecía oculto tras una cúpula de residuos industriales que parecía no tener fin. Finalmente, el martes 9 de diciembre, un cambio en la dirección del viento y la llegada de un frente frío dispersaron la masa de aire estancado, revelando una ciudad que parecía haber sobrevivido a un bombardeo invisible, con las fachadas de los edificios cubiertas de una costra negra y las calles sembradas de los restos de 5 días de parálisis total. Las cifras iniciales del gobierno hablaban de 4.000 muertos, un número ya de por sí escalofriante, pero investigaciones posteriores y análisis de mortalidad a largo plazo elevaron esa cifra hasta los 12.000 fallecidos, convirtiendo a la Gran Niebla de 1952 en uno de los desastres ambientales más mortíferos de la era moderna. Lo más trágico de esta historia es que fue un desastre provocado enteramente por la mano del hombre, una consecuencia directa de la industrialización desenfrenada y la falta de regulaciones sobre lo que las chimeneas podían escupir al aire que todos compartían. El impacto político y social fue sísmico, ya que la opinión pública, tras superar el shock inicial, exigió respuestas y responsabilidades, enfrentando un gobierno que prefería culpar a un brote de gripe que admitir que el progreso económico estaba matando a sus ciudadanos. Fue este evento, nacido del dolor y la asfixia, el que impulsó la creación de la Ley de Aire Limpio de 1956, la primera legislación de su tipo en el mundo que prohibió la quema de carbón en áreas urbanas y fomentó la transición hacia combustibles menos contaminantes, marcando el nacimiento del ecologismo moderno en el Reino Unido. Sin embargo, para las miles de familias que perdieron a sus seres queridos en esos 5 días de oscuridad, la ley llegó demasiado tarde, dejando un vacío que no se podía llenar con decretos gubernamentales ni con la limpieza de las fachadas de Westminster que volvieron a ser blancas tras décadas de negrura. Hoy en día, cuando caminamos por las calles de Londres y vemos el cielo azul o las nubes blancas, es fácil olvidar que bajo nuestros pies y alrededor de estos mismos edificios, hubo un tiempo en que el aire era un veneno tangible que podía arrebatar la vida en un suspiro. La niebla asesina nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la interconexión profunda que tenemos con el medio ambiente. Una lección que resuena con fuerza en nuestra era actual de crisis climática y debates sobre la calidad del aire en las megaciudades modernas. No fue solo un evento climático extremo, fue un momento de despertar colectivo, una advertencia de que la naturaleza tiene límites y de que el precio del progreso no puede ser la vida misma de aquellos que se supone que deben disfrutarlo. Si cerramos los ojos e intentamos imaginar el silencio de esas noches de diciembre, un silencio solo roto por la tos ahogada de millones de personas y el crepitar de las chimeneas que alimentaban al monstruo, podemos sentir la desesperación de una población atrapada en su propia creación.
Las crónicas de la época hablan de enfermeras que corrían por los pasillos de los hospitales con tanques de oxígeno vacíos, de sacerdotes que daban la extremaunción a ciegas en las salas de urgencias y de niños que preguntaban por qué el día nunca llegaba, creando un cuadro de horror que supera cualquier ficción distópica. La Gran Niebla no fue una tragedia natural, fue un crimen de negligencia sistémica, donde la comodidad del hogar y la potencia de la industria se combinaron bajo una cúpula de aire estancado para demostrar que somos vulnerables a lo más básico que necesitamos para sobrevivir, un aliento de aire puro. A medida que los años han pasado, la memoria de la niebla asesina ha pasado de ser un recuerdo traumático, directo a convertirse en un hito histórico que se estudia en las universidades. Pero su relevancia no ha disminuido, especialmente cuando vemos ciudades contemporáneas luchando contra niveles de smog que rivalizan con los de aquel Londres de posguerra. La historia de esos 5 días nos enseña que el cambio es posible, que la legislación puede salvar vidas y que la protección del aire que respiramos es una responsabilidad sagrada que trasciende fronteras y generaciones. Cada vez que una ciudad implementa zonas de bajas emisiones o apuesta por energías renovables, está rindiendo un tributo indirecto a las 12.000 almas que se perdieron entre la bruma ácida de 1952. Incluso el arte y la cultura han intentado capturar la esencia de este evento, desde episodios de series populares hasta documentales desgarradores, tratando de transmitir la claustrofobia y el miedo de estar atrapado en una ciudad que parece haberse desvanecido. Los testimonios de los supervivientes son quizás lo más impactante, pues hablan de una oscuridad que no era solo falta de luz, sino una presencia física, algo que podías tocar, que se pegaba a la piel y que tenía un peso real sobre los hombros, una oscuridad que parecía devorar no solo la vista, sino también la esperanza. La valentía de los trabajadores esenciales, desde los policías que guiaban el tráfico a pie hasta los médicos que operaban bajo luces de emergencia en quirófanos llenos de humo, destaca como el único rayo de luz en un periodo de sombras absolutas, recordándonos la capacidad de resistencia humana ante lo desconocido. Es fundamental recordar que Londres no estaba sola en este tipo de problemas, pero la escala del evento de 1952 fue tan masiva que obligó al mundo entero a mirar hacia arriba y preguntarse qué estábamos haciendo con nuestra atmósfera. Antes de este desastre, el humo de las chimeneas se veía como un signo de prosperidad, de que las fábricas estaban trabajando y de que la economía se estaba moviendo, pero después de esos 5 días, ese mismo humo se convirtió en un símbolo de peligro y enfermedad. La transición de una mentalidad de explotación a una de conservación no fue fácil ni rápida, pero las semillas de esa transformación se plantaron en el suelo tiznado de la capital británica durante aquel invierno inolvidable. Reflexionando sobre este suceso, nos damos cuenta de que la ciencia detrás de la Gran Niebla es un recordatorio constante de cómo la química y la meteorología pueden aliarse de formas inesperadas para crear escenarios catastróficos. La formación del ácido sulfúrico en el aire no fue un accidente fortuito, sino el resultado inevitable de verter toneladas de contaminantes en un recipiente cerrado por la naturaleza. Una lección de física atmosférica que hoy aplicamos para prevenir desastres similares en todo el planeta. La vigilancia constante de la calidad del aire y los sistemas de alerta temprana que tenemos hoy son descendientes directos de los datos recolectados entre el dolor y la ceniza de aquel diciembre, salvando incontables vidas de manera silenciosa cada año. La narrativa de la niebla asesina también es una historia de desigualdad, ya que los barrios más pobres del East End de Londres, donde las fábricas estaban más concentradas y las casas eran más pequeñas y estaban peor ventiladas, sufrieron el impacto más severo de la contaminación. Mientras que en los barrios acomodados del oeste, la gente podía permitirse quedarse en casa o incluso salir de la ciudad, los trabajadores de los muelles y las fábricas no tenían otra opción que seguir respirando el veneno para poder poner comida en la mesa. Una disparidad que subraya cómo los desastres ambientales siempre golpean con más fuerza a los más vulnerables. Este aspecto social de la tragedia impulsó movimientos por la justicia ambiental que resuenan en las luchas actuales por ciudades más equitativas y saludables para todos sus habitantes, independientemente de su código postal. A medida que nos acercamos al final de este relato, es necesario honrar la memoria de aquellos que no sobrevivieron,
no solo como números en una estadística de mortalidad, sino como individuos que tenían planes, familias y sueños que se desvanecieron en la oscuridad ácida. Sus muertes no fueron en vano, pues se convirtieron en el catalizador de un cambio global que ha hecho que el aire de muchas ciudades sea hoy más respirable de lo que fue en siglos, pero el trabajo aún no ha terminado. La historia de la niebla asesina sigue viva como una advertencia persistente de que la complacencia ante la contaminación ambiental es una invitación al desastre, y de que el derecho a respirar aire limpio es quizás el derecho humano más fundamental de todos. Londres sobrevivió a la niebla, pero nunca volvió a ser la misma, y esa transformación es el legado más duradero de los 5 días de oscuridad. Una cicatriz en el tiempo que nos recuerda que incluso en la penumbra más profunda, la búsqueda de la verdad y la protección de la vida deben ser nuestra brújula. Que la historia de 1952 nos sirva no para el miedo, sino para la acción, para valorar cada aliento y para cuidar este océano de aire que nos envuelve y nos da la vida, asegurándonos de que nunca más una ciudad tenga que despertar bajo un manto de muerte disfrazado de puré guisantes. La niebla asesina se disipó hace décadas, pero las lecciones que dejó flotando en el aire son más claras y necesarias que nunca en nuestro mundo moderno, donde la lucha por un futuro respirable continúa en cada rincón del planeta. En la quietud de una tarde londinense contemporánea, cuando el sol se pone sobre el Támesis y una ligera bruma empieza a levantarse, es posible sentir un escalofrío al recordar lo que ese mismo paisaje ocultó durante 5 días de terror invisible. La ciudad ha aprendido a convivir con su clima, pero también ha aprendido a vigilar sus excesos, transformando el recuerdo de la tragedia en una cultura de prevención que es modelo para otras metrópolis. La niebla asesina fue un capítulo oscuro, literalmente, en la historia de la humanidad, pero también fue el momento en que empezamos a entender que nuestra salud y la salud del planeta son una sola cosa, indisoluble y preciosa. Finalmente, al cerrar este capítulo de la historia, debemos recordar que la oscuridad no solo se mide por la falta de luz, sino por la falta de conocimiento y acción, y en 1952, Londres pagó un precio altísimo por esa falta de previsión. Hoy, con la tecnología y la conciencia que hemos desarrollado, tenemos las herramientas para asegurarnos de que la oscuridad no regrese, para que el aire sea siempre un aliado y no un asesino, y para que las futuras generaciones puedan mirar al cielo sin temor a lo que hay oculto en las nubes. La niebla asesina es un recordatorio de que somos los guardianes de nuestra propia atmósfera y que cada pequeña acción para reducir la contaminación es un paso más hacia un mundo donde todos podamos respirar con libertad y seguridad, lejos de la sombra de los 5 días que cambiaron el mundo para siempre.